Son la 1:30 y es hora de empezar la sesión de los jueves geográficos. Bienvenida Eulalia Rivera, Jesús Cabet, Josafat, Ana María Doza, Alicia Vázquez, bienvenidos. Y bienvenidos también los que estáis atendiendo esta conferencia por vía del Facebook de Geografía Humana. Os recuerdo que hoy es la última sesión de la mesa de noviembre dedicada al trabajo de campo y salidas de prácticas en la enseñanza de la geografía humana. Y hoy es el turno de la última ponente, Eulalia Rivera Carbó, que nos va a hablar de su experiencia en las salidas de prácticas de geografía urbana. Os presento a la doctora, se llama Eulalia Rivera Carbó. Ella es licenciada y maestra en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Profesora investigadora en el Instituto Mora, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 97. Imparte cursos de Geografía y de estudios sobre la ciudad en nivel medio superior y universitario. Y sus líneas de investigación principales son sobre geografía histórica, historia urbana, y actualmente trabaja en muchos y diversos proyectos ligados con la estructura urbana, la cartografía de las ciudades mexicanas de los siglos XVIII al XX, etc. Es miembro de los consejos de redacción y de las comisiones dictaminadoras de varias revistas científicas nacionales y extranjeras. Es miembro desde el año 2001 de la cátedra de Geografía Humana EISE Reclus, que es una iniciativa del Instituto Mora con el CIESAS, el Centro Geo y el Colegio de Michoacán, y es asimismo integrante del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Orizaba, ciudad de la que es experta mundial. Bueno, esta es la presentación oficial. La presentación no oficial es la que voy a hacer ahora. Yo conozco a la doctora Eulalia Rivera desde hace bastantes años, cuando estábamos haciendo los cursos de doctorado en la Universidad de Barcelona. Y cuando estuvimos platicando del tema para esta mesa de trabajo, yo estaba recordando, y seguramente ella también lo recordará, las salidas que hacíamos con el doctor Horacio Capel arriba y abajo de la ciudad, sin parar, ¿no? Era un sinfín, ¿no? Una orgía de explicaciones, ¿no? Pero además era tan interesante que no solamente estábamos allá congregados los estudiantes de la materia que fuera, sino que encima venían turistas, vecinos del barrio, preguntaban, ¿no? Entonces era súper interesante todo ese circo que se montaba, al punto de que decidimos llamarle Circo Capel, no solamente por eso, pero entre otras cosas por esta actitud. Entonces yo imagino que la doctora Eulalia Rivera hace exactamente igual con sus estudiantes ahora en México. Entonces, él nos explicará en breve. Te dejo la palabra, Eulalia, cuando quieras. Ay, muchas gracias, Pera. Yo estoy muy contenta de estar aquí, de participar en los jueves geográficos, porque además no he tenido mayor relación con la Universidad Autónoma Metropolitana, entonces me da mucho gusto poder participar. Le agradezco a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Cabed, a Josafat, a todo el equipo, y pues a Pera Zúñez le agradezco especialmente. Yo también quería empezar diciendo que me gusta que me haya invitado a hablar del trabajo de campo, de las salidas de prácticas, porque con él he hecho infinidad de salidas, no solo de prácticas académicas que tienen que ver con los temas urbanos, básicamente, sino que además me ha hecho hacer locuras increíbles, como porque él es un poco loco del excursionismo, y entonces me ha hecho hacer unas barbaridades riesgosas en montañas y cosas tremendas. Entonces me da mucho gusto hoy participar en su seminario, no sé si seminario, como le llaman, pero en estos jueves geográficos, para contar un poco de mi experiencia, sobre todo como docente, porque este ciclo de conferencias, según yo vi en el título, es Trabajo de Campo y Salidas de Prácticas en la Enseñanza de la Geografía. Y yo, aunque soy investigadora de un instituto y mi labor principal es la investigación, también
es principal para mí la docencia. Siempre he creído que los investigadores tenemos que estar comprometidos con la enseñanza de lo que estudiamos, de lo que aprendemos en nuestras investigaciones, porque si no, la dimensión social de nuestro trabajo no se completa. Entonces, la docencia es muy importante, pero además la docencia en niveles no solo universitarios, sino en niveles medios. En general, los investigadores que, bueno, vamos, digamos, progresando en nuestro desempeño, en nuestro desarrollo académico, nos vamos desvinculando de la enseñanza a nivel medio. Y yo creo que eso es una cosa grave, porque es en las edades tempranas donde uno más puede influir en los niños, en los adolescentes en formación, y además despertar vocaciones. Y de eso se trata. Queremos que haya más geógrafos, queremos que haya más historiadores. Entonces, si no los agarramos a la edad de la secundaria, la preparatoria, pues no logramos crear vocaciones. Entonces, yo nunca me he desvinculado de la enseñanza a nivel preparatorio. La secundaria sí la dejé porque, en fin, ya después de muchos años de dar secundaria, pensé, bueno, ya estos guerrosos, ahora que otros los cuiden. No, no es cierto. Siempre disfruté mucho la secundaria. Es otra experiencia y me quedé con la preparatoria. Y todo el mundo se ríe de mí en el Instituto Mora porque, pero ¿por qué das clase en prepa? Es pesadísimo y no te cuenta para nada. El SNI no te hace caso de que des clases en la preparatoria, el sistema de estímulos tampoco. Y yo ahí sigo porque creo que es muy importante eh, aplicar lo que nosotros aprendemos a hacer para formar jóvenes. Bueno, y de eso voy a hablar, de mi experiencia docente, y vamos a hacer una práctica virtual, una de las muchas que he organizado con mis alumnos, y esta vez va a ser una de nivel de licenciatura, pero, porque bueno, pensé que era, ahorita voy a decir por qué, era la que me servía mejor para explicar lo que quiero. Bueno, Pera Suñé, cuando empezó este ciclo, y los conferencistas que me han precedido ya han hablado de la importancia de las excursiones para la enseñanza de la geografía, es el motivo de estas conferencias, y habló Pera Suñé, si mal no recuerdo, de la educación como el medio más relevante para la construcción de nuevas sociedades. También creo que es un pequeño repaso, y si no lo haré yo ahora, cómo a pesar de que la educación es tan importante, las reformas educativas que se han hecho últimamente en muchos lugares del mundo y en México en concreto, lo que se llamó el nuevo modelo educativo a partir de 2007, ha pretendido preparar a los estudiantes, y lo dice explícitamente, bueno, lo dicen los documentos, preparar a los estudiantes para una competitividad que es muy elevada a nivel económico, a nivel laboral en México y en todo el mundo. Es el mundo del neoliberalismo. Entonces, ha resultado que asignaturas como la historia, la filosofía, la geografía han sido minimizadas en su importancia formativa de los estudiantes. Se ha reducido su importancia en la currícula, y esto es gravísimo, creo yo, muy grave, porque voy a hablar en concreto de la geografía y la historia. Justamente son dos asignaturas que nos preparan para el conocimiento de lo propio, de nuestro entorno, de nuestra historia, de los acontecimientos que han dado lugar a lo que somos hoy en nuestro país. Entonces, la geografía y la historia dan sentido de pertenencia a los jóvenes. Esto es muy importante porque si no logramos que en las etapas básicas de la educación los niños desarrollen un sentido de identidad, de pertenencia a lo propio, difícilmente vamos a lograr que después sean ciudadanos universales, que sean capaces de pensar en una actuación profesional o laboral que sea en beneficio del género humano, ¿no? Entonces, ciudadanos universales que sepan querer, respetar lo de otros, solo se forjan si es a partir del conocimiento y el amor a lo propio. Y la historia y la geografía son las dos asignaturas eje para lograr esto. Entonces,
tenemos que enseñar geografía, tenemos que enseñar historia, las han reducido el número de horas que se imparten de geografía e historia en la secundaria, han disminuido en los nuevos programas de estudio, en preparatoria lo intentaron y afortunadamente no lo lograron. Y una herramienta fundamental de la enseñanza de estas dos asignaturas es lo que se ha llamado trabajo de campo, tradicionalmente. ¿Por qué de campo? Bueno, esto tiene una explicación, es interesante. Desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, se desarrolló el concepto del paisaje como la expresión visible del orden natural. En el campo, en la montaña, en los bosques, hay que estudiar la naturaleza con rigor científico, pero la idea de paisaje, esta idea moderna del romanticismo, sobre todo ya en el XIX, hablaba de que además de estudiar el orden natural en el paisaje nos obliga a apreciar su dimensión artística, su dimensión estética, y además nos produce sentimientos el paisaje. Entonces, los geógrafos, los pedagogos del siglo XIX estaban convencidos de que el contacto directo con la naturaleza y sus elementos era fundamental en la educación de los niños, de los adolescentes. Eliseo Reclus, por ejemplo, Eliseo Reclus, como decimos en español, ese geógrafo anarquista maravilloso del siglo XIX, hablaba de la vuelta a la naturaleza, así, ¿no? Vuelta a la naturaleza, para lograr que los estudiantes aprendieran a observar, pero además de observar y entender racionalmente, científicamente, era volver a la naturaleza para experimentar, para escuchar, para sentir, antes que analizar. Entonces, la idea fue, entre muchos pedagogos y geógrafos del siglo XIX, que más que aprender de una manera abstracta, sin ver, sin tocar, sin escuchar lo que he dicho, hay que hacer eso primero y después analizar. Entonces hay que salir al campo y estar en contacto con la naturaleza. Muy bien, entonces, de ahí viene el nombre de prácticas de campo. Pero ¿por qué le llamamos a las salidas por la ciudad prácticas de campo? Bueno, por esta razón, ¿no? Tradicionalmente las prácticas de campo eran salidas a la naturaleza. Pero fue hasta principios del siglo XX cuando se reconoce que las ciudades también pueden constituir un paisaje, el paisaje urbano, y que tiene un valor como paisaje. Entonces, bueno, no me puedo detener en esto, pero va creciendo el interés por estudiar las ciudades, los paisajes urbanos, sus formas, sus significados. Entonces, las salidas de las aulas de clase para hacer prácticas por la ciudad también se vuelven fundamentales para la docencia. Ofrecen posibilidades infinitas. ¿Por qué? Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a hablar de la ciudad. La ciudad es la máxima expresión de la civilización humana, o al menos es la más compleja. De todos los fenómenos históricos de organización territorial, la ciudad es el más complejo, desde luego. Y además, la ciudad funciona como a mí me gusta usar esta palabra porque es una palabra que tendríamos que rescatar del olvido porque se usa poco, que es palimpsesto. Yo hago eso con mis alumnos, ya que estamos hablando de didáctica de la geografía. Adoptamos palabras con mis alumnos de preparatoria. Les digo, esta semana vamos a adoptar tal palabra, que son palabras que están cayendo en desuso, que no conocen casi los muchachos, y entonces nos proponemos repetirlas y usarlas mucho durante una semana con los compañeros, y entonces así a ver si contribuimos a que no se pierda del vocabulario. Bueno, entonces palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Un palimpsesto es un manuscrito en el que hay restos de escrituras antiguas que se han borrado, pero que todavía se pueden ver, quedan restos. Entonces, ¿por qué digo que la ciudad es un palimpsesto? Pues la ciudad es un palimpsesto porque conserva huellas de escrituras anteriores. Entonces, así como los geógrafos físicos en sus prácticas de campo salen, ya de esto han hablado mucho los que me han precedido, salen al campo y entonces, ¿qué hacen los geomorfólogos? Bueno, pues se detienen en un corte de una carretera o en un valle en donde un río ha cortado las montañas y ha dejado al descubierto las capas distintas de la tierra que a lo largo de la historia se han ido acumulando.
Entonces ahí tienen como un libro, toda la estratigrafía que llamamos los geógrafos, la estratigrafía de las capas terrestres, es como un libro en el que se puede leer, ajá, en tal año, porque se datan pedacitos de carbón de esa capa, entonces sabemos que eso fue una erupción volcánica de tal, hace tantos miles de años, y después en cambio vino un evento fluvial de deslave de un cerro porque encontramos sedimentos desordenados, y entonces vamos leyendo la historia de la Tierra. Bueno, vamos, no porque yo no soy geógrafa física, pero lo he hecho cuando estudiaba y después en mis excursiones. Entonces, es un texto. La ciudad funciona de la misma manera. Hay unas escrituras que lo único que hace falta es saber leerlas. Si no las sabemos leer, no las ni las vemos. Pero en una ciudad, como en un palimpsesto, quedan escrituras anteriores. Y entonces podemos leer la historia social, la historia casi política, sí, política también. Ahorita lo veremos en la excursión que vamos a hacer virtual. Podemos estudiar la historia económica de un espacio urbano a través de esos restos que quedan, si lo sabemos leer. Entonces, la historia nos habla de formas anteriores de la organización del espacio, que nos permiten entender las formas de hoy y cómo funcionan hoy. Entonces, en este sentido, las salidas de práctica o las salidas de campo, aunque suene divertido, de campo a la ciudad, son fabulosas porque podemos estudiar todo. ¿Qué estudiamos en una salida de campo? Bueno, pues estudiamos, lo que vemos es la morfología urbana, las formas de la ciudad. Entonces, vemos las construcciones, vemos los vacíos que hay en la ciudad, vemos las infraestructuras, vemos los usos del suelo, pero además tenemos que estudiar las cargas simbólicas que hay en muchos de ellos. Y esto remite nuevamente a esa idea de paisaje, en que no solo tenemos que estudiar una lógica científica que tiene el paisaje, sea natural o sea urbano, sino también las cargas simbólicas que nos ofrece y el sentimiento que nos produce. Entonces, tradicionalmente los geógrafos hemos estudiado la morfología urbana desde 3 puntos de vista distintos. El primero es el plano de la ciudad, y en el caso de una práctica de campo o una salida por la ciudad, caminaremos el plano, pero además iremos cargados de planos para poder ver por dónde vamos y entenderlo de manera abstracta, de manera la representación de la ciudad, ¿no? Entonces, el plano es algo que hay que estudiar, es muy importante porque en el plano podemos leer muchas cosas, podemos leer formas de geografía física que han tenido influencia en sus formas, en las formas del plano, en cómo se han trazado las calles, etc. Podemos entender procesos ideológicos que generaron planos urbanos por una idea preconcebida de lo que debía ser la ciudad. Entonces muchas veces en las ciudades vemos reflejadas utopías de cómo son las ciudades de manera ideal para funcionar de manera ideal. Podemos leer en los planos etapas de crecimiento de la ciudad, porque cada etapa de crecimiento desarrolla formas distintas. Entonces, si aprendemos a leer los planos, podemos ver esas etapas distintas. Y bueno, finalmente esto que he dicho, el plano puede ser un reflejo de las formas de pensar la ciudad. Entonces, un plano que aparentemente nada más la gente cree que es un plano para no perderse un turista, ¿no? O sea, ahora ya ni eso, porque antes los turistas, en cuanto llegábamos a una ciudad, nos íbamos a la oficina de turismo y pedíamos un mapa. Oiga, me da un mapa de la ciudad para poder visitar la ciudad. Ahora ya ni eso, porque los jóvenes, sobre todo, que son los que más usan estas cosas, van con unas aplicaciones de Google Earth y de no sé qué y no sé cuánto, y de Waze y de cosas de esas, y eso ya les dice por dónde tienen que ir, ya ni siquiera tienen que usar un mapa. Es muy triste. Y nosotros le tenemos que enseñar a nuestros alumnos, como geógrafos, que supongo que somos la mayoría de los que estamos aquí, a leer un plano. Bueno, entonces decía, los geógrafos tradicionalmente hemos estudiado 3 vertientes, de 3 maneras la ciudad. El plano, la otra es los usos del suelo, es decir, las formas en que se ocupa el espacio de la ciudad y cómo se ocupan, para qué sirven, para qué se hacen funcionar, etc.
los usos del suelo. Entonces hay usos residenciales, usos industriales, usos comerciales, lugares de ocio, espacios públicos, etc. Eso también se ve en una práctica de campo, los usos del suelo. Y finalmente, lo que se conoce como la tercera dimensión de un plano, que un plano solo tiene dos dimensiones, pero la tercera dimensión de la ciudad, que es la ciudad que se ha construido, los edificios. Y a través de los edificios también podemos leer un titipuchal de cosas que tienen que ver con estilos, que responden a distintas épocas, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a alargar porque esto no es una clase de morfología urbana, queremos llegar a una salida de práctica, pero estas son las tres dimensiones que se pueden leer o que los geógrafos solemos leer en una ciudad. Bueno, muy bien. Déjenme ir acomodando papeles para no hacerme bolas. Bueno, muy bien. Entonces, yo les voy a explicar mi propia experiencia docente usando a la ciudad como un documento. Es decir, mi experiencia haciendo prácticas de campo a la ciudad, aunque también hice muchas de geografía física con mis alumnos de secundaria y de primero de prepa. Pero ahora me voy a centrar en una práctica que está más relacionada directamente con mis trabajos de investigación, que como les explicó Perazuña al principio, son los temas de geografía histórica. Yo me dedico a la geografía histórica y por eso siempre insisto en la importancia de la unión de la geografía y la historia. Entonces, antes de empezar ya la práctica, les voy a hablar solo un momentito de eso. Impartir la materia de geografía histórica me ha dado la oportunidad de explicar, de insistir en la importancia de mantener unidas ambas disciplinas. Sobre todo porque he tenido la oportunidad de impartir esta asignatura, yo como geógrafa, a estudiantes de la licenciatura en Historia. Yo imparto la asignatura en una licenciatura de Historia. Y les hago ver a los alumnos de Historia la importancia que tiene la geografía para su disciplina. Y no solo eso, las salidas de campo, porque los historiadores no suelen hacer tantas salidas de práctica como hacemos los geógrafos. Las salidas de práctica son como una herramienta de investigación, de docencia, etcétera, que son casi que típicamente geográficas. Bueno, también las hacen los antropólogos, los biólogos hacen salidas, por supuesto, pero los historiadores no. Entonces, yo siempre les digo, la historia no se entiende sin el espacio. Se nos ha dicho mucho que la historia es la disciplina del tiempo, estudia los acontecimientos en el tiempo, y en cambio la geografía es la disciplina del espacio. Analizamos cómo está organizada la superficie terrestre, pero yo siempre les digo a mis alumnos, tanto de geografía como de historia, la historia no se entiende sin el espacio, porque los acontecimientos de la historia han sucedido en un lugar y los lugares han influido también en esos acontecimientos. Entonces, no se puede entender claramente la historia sin la geografía. Y los geógrafos, que normalmente no somos geógrafos históricos, yo sí, pero en general hacemos estudios de organización de la superficie terrestre hoy, ¿cómo van a entender cómo está organizado el espacio geográfico si no echan mano de la historia? Imposible. Lo acabo de decir, la historia, el espacio, es un palimpsesto, no solo la ciudad, todo el espacio geográfico, porque se ha ido organizando a través de la historia a lo largo de los siglos, y lo que vemos hoy es resultado de otras épocas y son cosas que sobreviven hoy en día. Entonces los geógrafos estamos obligados a saber historia, entender la historia y la historia del espacio. Bueno, dicho lo cual, les voy a contar rápidamente cómo es mi asignatura de geografía histórica y por qué hago la práctica que ahorita vamos a hacer. Es una asignatura en la que tuve la oportunidad de yo inventarme el programa de estudios porque no estaba prediseñado el programa de la materia. Entonces, bueno, organicé, no voy a entrar en detalle, pero toda una primera parte hablo de geografía histórica del territorio de lo que hoy es México. Entonces empezamos con la organización espacial en tiempos prehispánicos, después la estructuración del territorio durante la colonia, después como en el siglo XIX se fue integrando el territorio nacional, y finalmente hablamos de los espacios a partir de la Revolución Mexicana para anunciar
la organización de los espacios contemporáneos. Bueno, pero la segunda parte del curso, hacemos lo mismo, pero cambiamos de escala. Hacemos una escala mayor y analizamos la ciudad como fenómeno. Entonces hablamos de las ciudades de México en tiempos precolombinos, del modelo urbano colonial y después de la modernización urbana de finales del siglo XVIII al siglo XX. Bueno, entonces cuando acaba el curso, hago la práctica que ahora intentaré hacer con ustedes así de manera virtual. Espero haber sabido hacer un PowerPoint más o menos bien hecho. Entonces voy a permitirme compartir la pantalla. A ver si sale bien. Ustedes me dicen si ven. Sí, se ve muy bien. ¿Sí? Sí. Lo voy a poner en proyección así completa. ¿Ya está? Vale. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí estamos en una práctica con mis alumnitos de geografía histórica, muy contentos, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar a caminar por la ciudad, que por cierto eso les quería comentar, porque preparando esta conferencia me acordé de una cosa muy simpática. Cuando decidí estudiar geografía, yo iba a ser bióloga, yo quería estudiar biología, pero cuando llegué a tercer prepa y tanta ciencia me cansó, y dije, no, yo necesito, sí, me gusta mucho la ciencia, pero quiero también la parte social. Y entonces decidí cambiar a geografía, dije, está en medio de la ciencia natural, la ciencia social, y me pareció perfecto, y muy contenta me fui a la UNAM. Y me entregaron los del Departamento de Orientación Vocacional un folleto sobre la carrera de geografía. Y el folleto decía que una de las condiciones para estudiar geografía era tener, lo digo textualmente y así estaba, por ahí debo tener el folleto, tener buena condición física. Porque los geógrafos tienen que salir a caminar por el paisaje, por la tierra, que es su objeto de estudio. Entonces, antes de empezar a caminar, hoy no se necesita mucha condición física porque lo vamos a hacer virtualmente, pero les voy a enseñar unos mapas, que son, digamos, los mapas con los que vamos a ir armados por la práctica. Entonces, la práctica que vamos a hacer hoy y que hago con mis alumnos de geografía histórica es una práctica por un barrio de la Ciudad de México, muy interesante. Un solo barrio de la ciudad colonial, que es el barrio de La Merced. Y que me ha resultado muy útil para explicar todo lo que yo les quiero explicar a mis alumnos. La voy a resumir un poco la práctica, porque nos pasamos, como decía Perazuñé, horas y horas caminando, porque tengo la escuela del profesor Horacio Capel que nos hacía caminar durante todo un día de 9 a 9, 12 horas sin parar casi. Entonces, pues hoy no les puedo contar todos los detalles, pero haremos un resumen. Bueno, ahí tenemos una imagen del lago, de la cuenca de México, con los grandes lagos que ocupaban en tiempos prehispánicos la cuenca. Y ahí tenemos el islote donde estaba México Tenochtitlan, comunicado con las riberas del lago, sin comunicación hacia el oriente, calzadas que iban al norte, al oeste y al sur, pero hacia el oriente no, porque el lago de Texcoco ahí era muy largo y era imposible construir una calzada, y entonces ahí con un barquito, una canoita, pues se iba hacia el oriente, desde unos embarcaderos que estaban, yo eso me gusta mucho decírselo a mis alumnos, porque tiene que ver mucho con la duración de los usos del suelo geográficos, estaban exactamente donde está ahora la Tapa. Todos hemos ido a la Tapa a tomar un camión para viajar hacia el oriente de México y al sureste. Es una continuidad de más de 500 años en un uso del suelo. De ahí salimos al oriente y el embarcadero de México Tenochtitlan para ir a la ribera oriental del lago estaba exactamente donde está hoy la Tapa. ¿A poco eso no es fantástico? Bueno, entonces, ahí tenemos los lagos y todas las ciudades ribereñas de ese gran cuerpo, esos varios cuerpos lacustres. Bueno, estos mapas son muy interesantes. Ahora yo no sé cómo quitar las caritas, bueno, los cuadritos de los que estamos en la reunión, porque no sé si a ustedes les tapan un poco el mapa, espero que no. Bueno, no, hay una rayita es un en la mapa de parte México izquierda. Tenochtitlan. Ah, y lo minimizo, ¿verdad? Sí, exacto. Ay, sí. Gracias, Pera. Bueno, entonces ahí tenemos un mapa muy famoso de México Tenochtitlan, que es el mapa que se conoce como Plano de Nuremberg,
o Nuremberg en Alemania, es un mapa que se le atribuyó a Cortés, se le atribuye a Cortés, porque la primera vez que se publicó en una versión latina de las cartas de relación de Hernán Cortés, y se publicó en la ciudad de Nuremberg en 1545. Entonces se le ha atribuido a él. Es un mapa muy interesante de México Tenochtitlan, en que vemos la estructura más o menos esquematizada de la ciudad. Ustedes saben que México Tenochtitlan había sido fundada por grupos nahuas que habían entrado en la cuenca procedentes del noroeste de lo que hoy es México, en dos grandes oleadas migratorias durante el posclásico. Bueno, no vamos a entrar ahora en esos detalles, no nos da tiempo, pero con la segunda migración, los que se conocieron como aztecas que venían de Aztlán, con su líder Tenoch, que era el que encabezaba la migración, encontraron, según el mito, una señal en el islote de la isla del lago de Texcoco, y la señal, ustedes ya lo saben, era una águila devorando una serpiente sobre un nopal. Bueno, era una señal de Huitzilopochtli. Bueno, en realidad era un islote verdaderamente inhóspito en medio del lago de Texcoco. Y cuando estos grupos llegaron a la cuenca de México, encontraron el valle totalmente ocupado. Entonces, no los dejaron instalarse en ningún lado y solo les quedó la posibilidad de ponerse en ese islote lleno de juncos y moscos y bichos, y era una cosa espantosa, y ahí se instalaron, quedaron sometidos al vasallaje, bueno, de los tepanecas de Azcapotzalco, que estaban en la margen noroccidental del lago, pero poco a poco ese grupo de aztecas, mexicas, empezaron a crear alianzas con los pueblos ribereños, esos que vimos en el mapa anterior, que les vuelvo a poner, y crearon alianzas con los pueblos de Texcoco, con los pueblos de Tacuba, finalmente se emanciparon. Híjole, y ahí sí, qué susto, porque se volvieron el terror de todos los demás. Empezaron su expansión imperialista y se convirtieron en los reyes de Mesoamérica. Fueron sometiendo a todos los pueblos de alrededor, llegaron hasta Oaxaca y Guerrero, hasta Guatemala y Centroamérica, bueno, en fin, no vamos a hacer la historia prehispánica, pero la Ciudad de México se convirtió en una metrópoli inmensa, con un centro ceremonial de forma casi cuadrada, delimitado por un muro decorado precioso, pirámides, templos, donde vivían ese templo mayor, que es la ciudadela o templo mayor, que hoy podemos visitar, sus restos. Ahí convergían las calzadas que comunicaban con los alrededores del lago, y alrededor ahí era donde vivían los burócratas, los gobernantes, en fin, los sacerdotes. Y alrededor vivía, pues, los más iguales, ¿no? El pueblo llano, digamos. Ese esquema que les pongo a la derecha lo hizo un historiador, Manuel Toussaint, del mapa de Nuremberg, que el mapa de Nuremberg está orientado con el oriente arriba. Por eso se llama orientado. Orientarse es hacia el oriente, digamos, no hacia el norte como lo hacemos hoy. Entonces, a la derecha hay un esquema de ese México Tenochtitlan, ya con la orientación hacia el norte, y ahí vemos esto que les explico, la ciudadela, el centro mayor, y luego todas unas cuadrículas alrededor, que son las cuadrículas de las chinampas que México Tenochtitlan le fue ganando al lago, rellenando, ustedes ya saben, esta técnica de rellenar con los limos del fondo del lago para irle ganando territorio al agua. En fin, las grandes calzadas que iban hacia el sur, ahí está Palapa, aquí lo van a ver muy bien, esto es una pintura muy bonita que está de Miguel Covarrubias, que está en el Museo de Antropología, y estamos mirando al oriente, pero ahí se ve cómo era la ciudad. Una urbe muy grande, se calcula de unos 13 kilómetros cuadrados, dividida en 4 barrios o calpulis, cada uno tenía su jefe, bueno, etcétera, etcétera. Y después las chinampas, donde se cultivaba para alimentar a los, no se sabe, pero entre 200 o 250,000 habitantes que tenía México Tenochtitlan cuando llegaron los españoles. Un sistema de acueductos, el albarradón ese que separaba al lago de Texcoco, porque el lago de Texcoco tenía aguas salobres, y en cambio los lagos de Xochimilco y de Chalco eran aguas dulces, entonces construyeron un gran albarradón, bueno, etcétera. Esa es la ciudad que encontró Hernán Cortés con sus huestes cuando llegó
a estas tierras, entró por la calzada de Iztapalapa, que ahora les marco con el cursor, que es esta que va hacia el sur, y por aquí, aquí donde estoy señalando con el cursor, se encontró, esto después lo vamos a ver en la práctica, se encontró con Moctezuma, que salió a recibirlo muy amablemente, no sabía lo que hacía. Y bueno, no vamos a hacer ahora la historia. En fin, pero esto que he dicho es importante por cosas que vendrán después, que iremos viendo en la práctica. Este otro mapa que les pongo ahora aquí es un mapa ya de la ciudad colonial, pero ya del siglo XVIII, pero me sirve para explicar, en fin, los alumnos lo tienen al empezar la práctica, que Hernán Cortés, bueno, ustedes ya lo saben, primero instaló su capital en Coyoacán, en 1522 decidió, una vez caído México Tenochtitlan, reconstruir México, y la disyuntiva era, ¿qué hago? ¿Dejo mi capital en Coyoacán o la instalo justo sobre México Tenochtitlan? Porque piensen que eran unos cuantos españoles frente a un universo inmenso de indios. No era peligroso. Pero Cortés sopesó la ventaja simbólica, a pesar de todos los peligros de tantos indios ahí reunidos, de ponerse en el lugar simbólico del poder. Y finalmente decidió reconstruir México, Tenochtitlan, instalarse en ella y hacerla la capital de la Nueva España. Entonces le encargó a un geómetra que se llamaba Alonso García Bravo que hiciera el trazo de la ciudad, y es esa ciudad que ven ahí después de 3 siglos de colonia, un modelo que, en fin, no podemos ahora explicar con calma, que es un modelo urbano único en la historia del urbanismo, quizá el modelo más extendido, no quizá, el modelo más extendido geográficamente, porque los españoles fundaron cientos de ciudades por todas sus colonias, desde Norteamérica hasta la Punta del Fuego, en el sur del continente, con el mismo modelo. Una plaza mayor, grande, desproporcionada, y alrededor una traza cuadriculada, con calles en damero, que se llama, es decir, como un damero de damas chinas. Ay, no, de damas chinas no, de damas, ¿no? Porque el de damas chinas es una estrella, de damas. Cuadriculado, como un ajedrez. Y, en fin, esa era la Ciudad de México, una gran plaza mayor, las calles en damero, limitada por canales prehispánicos alrededor, y quedó dividida en 4, igual a partir de la Plaza Mayor, como estaba en tiempos de México Tenochtitlan. Al noreste, el barrio de San Sebastián Atzacoalco, se conservaron los nombres prehispánicos. Al noroeste, Huepopan o Santa María. Al suroeste, Moyotlán o San Juan, es donde está el Mercado de San Juan, que por eso se llama Mercado de San Juan. Y al sureste estaba el barrio de Soquipan o San Pablo. Y ese es el que vamos a recorrer hoy en la práctica y que yo recorro con mis alumnos en campo, en la ciudad. Bueno, entonces, este es el sureste de la traza. Ahí está la Plaza Mayor, la ven aquí, la indico con el cursor. Y después este barrio, que después se convirtió en el barrio de San Pablo, pero que después se convirtió en el barrio de la Merced. Bueno, a los alumnos les doy un mapa base hecho por mí, muy así con letritas, muy patito, dirían los muchachos, pero es un mapa base del sureste de la traza colonial, pero adaptado ya con la trama, dibujado con la trama actual de la ciudad. Porque la idea es que los alumnos, además de llevar los mapas antiguos para poder ir reconstruyendo la ciudad en el recorrido, vayan marcando en la ciudad de hoy lo que vamos viendo, ¿no? Y lo que vamos estudiando y que ahora lo haremos juntos. Bueno, entonces, este sureste de la traza, por último, antes de empezar ya la caminata, tuvo un menor desarrollo constructivo en el siglo XVI, tenía en fin, era el punto de acceso, de abastecimiento, porque las chinampas no alcanzaban para abastecer a la Ciudad de México, entonces venía un canal desde Xochimilco, que era el canal de la Viga, hoy Calzada de la Viga, y por ahí venía el canal, venían los barquitos con todo
en fin, lo que se vendía en el mercado de la Ciudad de México. Y en esta zona de la ciudad novohispana quedaron casas de indios principales que interrumpieron el trazo cuadriculado que ese geómetra Alonso García Bravo le hizo a Cortés. No se pudo lograr la cuadrícula exacta por varias razones. Una era porque entraban por ahí los canalitos que se derivaban del canal de la Viga y se metían, si lo ven aquí, a ver si encuentro el cursor, fíjense cómo aquí la cuadrícula recta y las calles rectas se desvirtúan por la entrada de estos canales y porque además los indios principales mantuvieron sus casas en el siglo XVI. Fue una zona menos poblada. En el siglo XVI no se pusieron conventos como en otros lugares de la Ciudad de México, pero después ya en el siglo XVII la zona se fue ocupando casi totalmente, cambio de fisonomía, se construyeron las primeras cúpulas de la ciudad, porque se instalaron los primeros conventos y ya se empezaron a construir casas usando una técnica que es el uso del tesontle para construir las paredes. Es una piedra volcánica, es una piedra que se llama ignimbrita, que no es muy densa, pero es muy dura. Entonces, porque es volcánica, entonces se enfrió abruptamente y no tiene planos de ruptura, entonces puede tallar libremente. Entonces, era la roca que habían usado en tiempos prehispánicos para construir México Tenochtitlan y se usaron esas mismas piedras para construir la Ciudad de México. Y luego, en el siglo XVII se empezó a desarrollar un estilo arquitectónico. Miren, aquí les estoy marcando con esta piedra, que es una piedra más clara, que es una cantera que se llama chiluca. Entonces, todo fue construido, como ven aquí el tesontle, esto todo es en el barrio de la Merced, con los marcos de piedra chiluca, y empezaron a salir los primeros conventos. Ahora les voy a enseñar una imagen, que es una pintura muy bonita. Es una pintura de la Plaza del Volador, que es donde hoy está el Palacio de Justicia, pero era una plaza, esto es de mediados del siglo XVIII, una pintura de Juan Patricio Morlet, era un pintor de la colonia, que es mexicano, y está en el Munal esta pintura, y lo que vemos atrás, digamos, en la parte, digamos, trasera de la plaza, ya son las cúpulas del barrio La Merced. Todo eso que se ve atrás de la plaza es el barrio de La Merced, que ahorita vamos a recorrer, y que ya para el 18 se había llenado de conventos y de etcétera. Bueno, muy bien, vamos a empezar la salida de campo, ahora sí, la salida urbana. Salimos por la boca del Metro Merced, que si algunos de ustedes han salido alguna vez por ahí, se sale en medio del mercado, ahí, en medio del mercado. Entonces, ahí salimos con los alumnos y lo primero que nos encontramos es el anillo de circunvalación, que es una avenida horrorosísima, llena de edificios espantosos, como aquí ven, de la época de la arquitectura funcionalista de los años 50 y otros mucho peores después. Un mugrero espantoso de puestitos ambulantes, es un eje vial, coches que suben, coches que bajan, tremendo, nos cuesta cruzar. Y después cuando cruzamos, caminamos, ahí marqué el mapa base que les doy a los alumnos para ir marcando el recorrido, salimos por aquí y recorremos todo este pedazo del anillo de circunvalación para después ya meternos a la Merced. ¿Y qué vemos por ahí? Y hablamos de todo esto. Ambulantaje, coches, contaminación, prostitución. Es una calle que cuando llegamos con los alumnos a las 9 de la mañana está llena de prostitutas. A las 9 de la mañana, prostitutas pobres que están en condiciones durísimas ahí en la banqueta esperando clientes. Es una zona muy dura. Pero este anillo de circunvalación era el preciosísimo canal de la Viga que venía con las trajineras desde Xochimilco y Chalco a traer comida a la Ciudad de México, pero hasta principios del siglo XX funcionaba el canal de la Viga. Bueno, y entonces damos vuelta a la izquierda y nos metemos al barrio de la Merced y nos encontramos en esta primera parada un edificio sorprendente. Una pequeñísima capilla, muy chiquita, mírenla, parece de juguete junto al tamaño de los edificios que están alrededor, chiquitita, que es la capilla del Señor de la Humildad, una
una serie de ermitas que mandó construir Hernán Cortés para señalar los límites de esa ciudad que le diseñó Alonso García Bravo. Es un edificio muy impresionante porque es un edificio todavía muy medieval, cuando lo que ven después se remodeló en el siglo XVIII ya de manera barroca, tiene un altar barroco precioso, pero adentro, con los alumnos, vemos un sotocoro que todavía tiene nervaduras góticas propias de la arquitectura medieval, que bueno, ahora no tampoco explicaré con detalle, pero en las prácticas eso hay que irlo explicando todo. Y es muy interesante lo que decíamos al principio, unir lo antiguo con lo moderno. Es una capilla perfectamente cuidada, está como una tacita de plata por dentro, y ¿quién la cuida? ¿Quién la procura? ¿Quién la usa? Las prostitutas de Anillo de Circunvalación, las prostitutas del barrio, son las que cuidan la capilla y la tienen hermosísima. Bueno, enfrente de esta capilla encontramos uno de los números estrellas de esta excursión, que es en la calle de Manzanares. Esto está justo enfrente de esa capillita que vieron. Ahí lo ven en el mapa, voy marcando en el mapa y con los alumnos lo vamos marcando. El segundo, ahí le puse una estrellita roja, el segundo lugar de interés, la segunda parada. Bueno, esto tiene una historia increíble. Esto que ven ahí, que parece una bodega mugrosa de la Merced, que es un barrio de mercado, y efectivamente eso que ven ahí son unas fotos que tomé en el año 2010, y les voy a contar una anécdota rápidamente. Yo estaba oyendo un noticiero a mediodía, iba a buscar a mis hijas a la escuela, y entonces oí a un famoso periodista que se llamaba Jacobo Zabludovsky, que ya murió, que era un gran conocedor del centro histórico de la Ciudad de México, y tenía invitado a un arquitecto, Juan Benito Artigas, muy conocido, porque es un gran especialista en arquitectura del siglo XVI, el gran especialista de la UNAM en la arquitectura del siglo XVI, que contaba que en un proyecto que había de reconstrucción del barrio de la Merced, había pasado caminando por esta calle y había visto pues esta mugre de pared, digamos, pero claro, como gran especialista que era, vio de repente unos elementos ahí en esa puertecita que ven, unos elementos que le llamaron la atención. ¿Cuáles eran esos elementos? Bueno, un rodapié, habló de que es una base que se pone en los muros, vio un aplanado y en fin, unas cositas ahí que le llamaron la atención. Dijo, esos son como elementos del siglo XVI. Bueno, para no hacerles el cuento largo, descubrió que en este lugar se encontraba una casa casi prehispánica, un modelo de casa del siglo XVI. Miren, la traza que estamos caminando en esta práctica es un plano, es un dibujo del siglo XVI. Entonces, lo que yo les digo a los alumnos, estamos caminando por el siglo XVI, pero lo que vemos construido en la Merced es básicamente el siglo XVIII, porque recuerden que es en México Tenochtitlan, sobre un lago, y por eso empecé hablando del lago. Pues el lago recupera sus aguas cuando vienen las temporadas de lluvia. Era una ciudad que se inundaba cada rato. Se inundaba cada rato, ahorita no podemos explicar de todos los desastres que hicieron los españoles, digamos, con el manejo del agua de la cuenca, pero entonces les inundaba mucho más que a los mexica, porque los mexica habían aprendido a manejar el agua y los españoles quisieron simplemente secar el lago y les salió el tiro por la culata. Entonces les inundaba cada rato. En el siglo XVII la ciudad estuvo bajo el agua 5 años, 5 años, que fue cuando Puebla logró un gran desarrollo urbano, porque la Ciudad de México quedó anegada y bueno, un desastre. Entonces, muy poca arquitectura del siglo XVI sobrevivió. Vemos muy poca arquitectura del siglo XVI en la Ciudad de México, vemos alguna iglesia, elementos, pedazos de construcciones, pero prácticamente todo quedó destruido, y lo que vemos es básicamente siglos XVIII, XIX y XX, en términos de eso que yo les decía, la tercera dimensión, es decir, la dimensión arquitectónica. Y entonces Juan Benito Artigas descubre una casa del siglo XVI y se mete, y bueno, yo lo oí en el programa y al día siguiente corrí a la calle de Manzanares, me fui a meter, no me dejaban entrar, le inventé un cuento al pobre policía que estaba ahí cuidando, que yo era una arquitecta, que tal, y bueno, inventé una historia increíble y me metí. Y esas fotos las tomé en 2010, cuando se acaba de descubrir esta casa, que si uno no tuviera ojos de experto como Juan Benito Artigas, no se daría cuenta que era una casa tan antigua. Ahí la tienen, todo estaba hecho un desastre. Eran bodegas, todavía quedaban restos de habitaciones con
juguetes de niños, de gente que había estado viviendo ahí, pero estaba abandonado y como bodegas, pero además bodegas verdaderamente rascuaches. Bueno, entonces Juan Benito Artigas inmediatamente dio noticia de este descubrimiento y se empezó a estudiar la casa y a reconstruir. Es una casa interesantísima y hoy se puede decir que es la más antigua que queda de arquitectura civil en la Ciudad de México. Voy avanzando claro, a partir de ahí diseñé la práctica con mis alumnos para poder aprovechar esta maravilla para estudiar muchas cosas, porque Benito Artigas explicó cómo esta casa es una casa construida como las que describía Vasco de Quiroga en sus escritos, que eran casas que ya se construyeron en tiempos españoles, pero con un modelo prehispánico, un patio con muchas viviendas alrededor para los hijos del patriarca familiar. Entonces, bueno, a lo largo de los años la han ido reconstruyendo, yo voy cada año con mis alumnos y hemos ido viendo la reconstrucción. Bueno, yo la he ido viendo porque mis alumnos cambian y entonces ya ellos ya no lo ven, si ya no regresan, pero yo la he ido viendo, ahí están algunos de mis alumnos. Y finalmente, la casa fue inaugurada a finales del 2018 y nos sirve muy bien para hacer también geografía e historia, geografía histórica, y análisis de lo que está pasando hoy en el barrio. El barrio de la Merced es un barrio muy degradado, con muchos problemas de tipo social, prostitución, mucho alcoholismo. Es un barrio muy difícil. Entonces, ¿qué se ha hecho en esta casa? Se ha instalado el centro que se llama Centro Cultural Manzanares, número 25, y es una casa que imparte conferencias, talleres para niños, en fin, ha tenido un éxito impresionante. Ahí la tienen y ahí está comparativamente la fachada en 2010, la fachada hoy en día, con su placa que dice, esta es la casa del siglo XVI, que la más antigua que se mantiene en el centro histórico. En fin, bueno, seguimos avanzando y vamos. Pera Suñé, ¿hasta qué hora tengo para hablar? Ya, ¿verdad? Me tengo que apurar. Bueno, hasta las 2:30 seguro. Puedes extenderte un Bueno, poquito más, pero pasa nada. perfecto, perfecto. Bueno, ya ahora vamos a ir más rápido. Bueno, enfrente de la casa de Manzanares 25 está Manzanares 26, y es esa casa anaranjada que ven ahí. Y abajo he puesto una fotografía en que se ve la casa de junto, todavía muy poco reconstruida. Son vecindades del siglo XVIII, muy interesantes porque nos permiten ver procesos que están pasando hoy en la ciudad. En 2010 se decidió reconstruir, hubo todo un programa, y esto lo hablamos con los alumnos. El fideicomiso del centro histórico intentó reconstruir la ciudad, el centro histórico, y entonces hizo un arreglo con los inquilinos de esta vecindad que estaban hacinados, vivían adentro creo que 30 y pico familias, pero ahorita van a ver el interior, de una manera absolutamente hacinada, insalubre, etc. Entonces todos eran artesanos de la ciudad de Puebla, y el fideicomiso les propuso hacerles un préstamo muy bajito que les permitiría pagar solamente 150,000 pesos para volverse propietarios de su vivienda, pero una vivienda reconstruida por el fideicomiso de la Ciudad de México. Fue muy difícil. Esto se intentó hacer en muchas vecindades de la Ciudad de México. Se intentó en estas dos que ven en la fotografía de abajo a la izquierda, y fue imposible poner de acuerdo a los vecinos de la izquierda. Fue muy difícil, unos no accedieron, en fin, son procesos muy complejos, muy interesantes para los geógrafos que hacen geografía actual. Finalmente, en Manzanares 26 se logró, se reconstruyó la vecindad, y esos artesanos de Puebla, que son artesanos del juguete, y desgraciadamente esta foto no permite ver que estas accesorias de aquí son tiendas de sus juguetes. Hacen juguetes de madera, juguetes tradicionales. Y la vivienda quedó en unas condiciones increíbles, rehecha, limpia, y los habitantes de esa vecindad, pues, se abocan a su cuidado, cosa que no hacían cuando tenían que pagar unos alquileres a un propietario del edificio. Hoy la cuidan porque ya es de ellos, y entonces ha sido un proceso extraordinario de reconstrucción del centro histórico sin cambiar los usos del suelo, porque miren, cambiar
los usos de suelo, eso de lo que yo les hablaba al principio de la práctica. Cambiarlos implica cambiar la personalidad de una ciudad. Entonces tú no puedes expulsar a la gente que vive en la ciudad porque conviertes la ciudad en un museo. Y entonces eso, la vida se pierde, la vida que da carácter a un barrio. Entonces esto es un ejemplo que les gusta mucho a los alumnos de una reconstrucción bien hecha con los habitantes y para ellos. Bueno. Seguimos caminando y tienen el mapita, me voy a brincar cosas y finalmente entramos a una de las calles que altera la cuadrícula y las líneas rectas cortadas perpendicularmente de este sureste de la traza española. Ahí ven en el mapita, no sé si alcanzan a leer, Roldán, nos metemos por la calle de Roldán, que era una antigua acequia, y lo vemos con los alumnos. Era una antigua acequia y venía desde el Canal de la Viga y se metía ese canalito, como una Venecia, un canalito por esa, que iba a dar hasta Palacio Nacional, subía y subía hasta las paredes de Palacio Nacional. A la izquierda se metía por Corregidora, ahí ven Corregidora, y llevaba alimentos al mercado de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Ha quedado un puente, hoy no hay acequia, pero es una zona muy interesante de ver. Estamos viendo una acequia que ya no lleva agua. ¿Y en dónde está además ese edificio? Aquí vemos desde el otro lado el puente de la acequia. Un edificio muy importante, que era el edificio de la Alhóndiga. Ustedes saben que la Alhóndiga es un lugar donde se guarda grano. Entonces llegaban los barquitos y ahí bajaban a pagarle a la iglesia el diezmo en especie. Entonces esa era una alhóndiga de la iglesia y ahí mismo la iglesia después vendía las semillas. Es un edificio construido igual, como expliqué antes, de tezontle, con marcos de chiluca, en fin. Y por en medio corrían las aguas del canal. Aquí les puse estas imágenes que son fotografías, las dos de la izquierda, de esa misma calle, la acequia del Roldán, en 1870, la de arriba a la izquierda, y abajo no sabemos el año de esa fotografía, pero debe ser también de finales del siglo XIX. Y un grabado muy famoso que está a la derecha, es una litografía de un libro que hizo Manuel Rivera Cambas, que es El México Pintoresco, en 1883, y claro, está idealizado. Ahí están todos los vendedores de la Merced que iban a llevar el grano ya no a la Alhóndiga, porque ya en el siglo XIX ya no funcionaba, pero en fin, era todavía una zona muy importante de mercado. Bueno, seguimos caminando y llegamos a la Plaza Alonso García Bravo. Aquí estamos en pleno siglo XVIII, ahí está la estrellita en el mapa. La plaza de Alonso García Bravo, le suena el nombre, lo acabo de mencionar, fue el que dibujó la Ciudad de México para Cortés. Es una plaza que está en un lugar que nos permite explicar muchos procesos de la historia urbana de la Ciudad de México. Eran terrenos que habían sido de un convento que se puso ahí en el barrio de la Merced, tan importante que le dio su nombre al barrio de la Merced, que era el convento de la Merced. Pero ese convento, que fue, ahorita vamos a verlo y vamos a hablar de él, uno de los más importantes durante la colonia, uno de los más ricos de la colonia, cuando vinieron las leyes de reforma, ustedes saben, se nacionalizaron los bienes del clero y entonces se tiraron muchos de los conventos de la Ciudad de México. Y algunos sobrevivieron, pero o pedazos nada más, que es lo que le pasó al de la Merced. Entonces tiró gran parte del convento de la Merced y quedó abierta una plaza, que es esta plaza de Alonso García Bravo, pero ahí enseguida se puso un mercado, y que era el mercado de la Merced, que finalmente se sacó de ahí en 1957, se volvió a despejar la plaza, y en 1976 se puso ese monumento que ven arriba a la izquierda, que es un monumento a Alonso García Bravo, que es el español que va al frente y está trazando su ciudad, va por los canales de la Gran México Tenochtitlan con unos indios que lo acompañan y está trazando la Ciudad de México. Bueno, este pobre monumento, que es muy bonito, por cierto, es una escultura muy bonita, no se ve si van ustedes a la Plaza Alonso García Bravo, porque como ven abajo en la foto de la izquierda,
La plaza está absolutamente abarrotada de comercio informal, que ha sido imposible reacomodar, porque bueno, ustedes saben que es un problema social muy importante y ahí podemos aprovechar para hablar de geografía actual, de procesos de comercio informal en la Ciudad de México, en fin, que ahora no podemos ahondar en ello, pero estamos viendo problemáticas sociales del siglo XX en una plaza del siglo XIX, cuando se desamortizan los bienes del clero, pero que estaba en terrenos de una ciudad del siglo XVIII. Entonces, lo que yo les decía, el palimpsesto, el documento que es la Ciudad de México. Y en la fotografía de arriba a la derecha ven el desorden en el que todavía está un pedazo de la plaza pegada ya a los murallones del convento, que es el otro, digamos, número estrella de la práctica. El convento de la Merced. Ahí cuesta mucho entrar, no te dan permiso porque hay un pleito ahí por la reconstrucción del convento. El convento de la Merced, que lo sepan, era, ya lo dije, uno de los más lujosos de toda la Nueva España, pero no solo de la Nueva España, de todo el imperio español americano. Seguramente fue el más sobresaliente en un estilo arquitectónico que es el estilo mudéjar, que tiene una gran influencia árabe, de cuando en fin, de los árabes que estuvieron 8 siglos en España, y entonces obviamente dejaron una influencia muy importante, y este estilo mudéjar es un estilo hispano-musulmán, digamos, en la península ibérica, que después se usó para construir el convento de la Merced. Es una joya del barroco, tiene una profusión de ornamentación, una ornamentación vegetal combinada con símbolos religiosos, en fin, es una cosa maravillosa y tiene una historia muy interesante. Cuando se tiró gran parte de él, era tan grande que tenía tenía 2 templos, varios claustros, tenía dormitorios, refectorio, en fin, era inmenso. A principios del siglo XVIII se le levantó el segundo piso. Es un conjunto increíble porque fíjense cómo los arcos de arriba son dobles. Por cada arco de abajo, arriba hay 2. Entonces eso le da un gran movimiento a la arquitectura. En fin, es extraordinario. Ya no me quiero apurar, ya no vamos a entrar en detalles, pero bueno, cuando se tiró la mayor parte del convento se fue a tierra, lo tiraron, los 2 templos se tiraron y solo sobrevivió el claustro principal, que es este afortunadamente, unos muros laterales del templo principal y unos anexos con una escalera monumental que ahí está y que es la que permite subir al segundo piso. Ahí vamos con los alumnos para arriba. Tienen una imagen desde arriba en donde se ven con más detalle las ornamentaciones de las columnas. Y ahí desde la segunda planta verdaderamente vale la pena ir. Lo que pasa que el convento, bueno, tiene unas historias increíbles que me encantaría contarles si no tengo tiempo, pero cuando ya se tiró, pues lo que quedó, este claustro, fue cuartel, luego hubo un gimnasio, luego ya lo iban a tirar, en pleno siglo XX ya lo iban a tirar, y un personaje muy interesante que ustedes seguramente han oído mencionar, que es el doctor Atl, un pintor de volcanes muy famoso, Gerardo Murillo, pues que apreciaba el valor, digamos, histórico, arquitectónico del convento, se fue a meter al convento para que no lo tiraran y ahí instaló su taller en la azotea. Y hay unas historias increíbles de sus amores con una señorita, Naui Olin, que vivieron ahí juntos en el convento. Bueno, incluso les voy a decir una cosa muy simpática. Había una serie, cuando Pera y yo éramos niños, una serie de televisión que era como de cosas esotéricas, misteriosas, horrible, de fantasmas y unas tonterías muy grandes, pero que se llamaba creo que se llamaba Dimensión Desconocida. Y hubo un capítulo en un programa gringo, traducido y lo veíamos en México. Y hubo un capítulo que era El fantasma de la Merced. Y entonces todo está filmado en el convento de la Merced. Si lo buscan por internet, se puede ver. Y no solo eso, aparece, bueno, no es cuando Pera y yo éramos niños, es más antiguo. Es un poquito más antiguo, es de principios de la televisión. Y entonces aparece el doctor Atl, todavía lo entrevistan, y entonces él habla de que sí, había un fantasma que corría por ahí, bueno, una cosa divertidísima. Bueno, seguimos en la práctica, si no, no nos va a dar tiempo. En fin, con los alumnos entramos a muchas casas, nos metemos, nos regañan, nos echan, nos dicen, aquí no pueden entrar, pero pues ya entramos, ya lo vimos y hasta la foto tomamos. En esta siempre nos regañan.
Y en esta aprovechamos para ver elementos arquitectónicos, formas de habitación de las vecindades que sobreviven desde el siglo XVIII, que están en condiciones paupérrimas. Bueno, seguimos caminando. Esta es otra vecindad muy bien restaurada, en una zona de la Merced que es donde hay la tradición de vestir a los niños dioses para la Candelaria. Estos son talleres y aprovechamos para ver los usos contemporáneos de estos espacios antiguos. Ahí está nuestro mapita, lo vamos completando. Finalmente llegamos a la Casa de Talavera, que es una casa muy interesante, donde podemos hacer el estudio de cómo era el modelo de viviendas, de un tipo de viviendas, durante la colonia. Entonces, esta casa está sobre un basamento piramidal de una pirámide prehispánico, que se ha fechado por ahí del siglo XIII, pero es una casa del siglo XVII, hermosísima, con una fachada barroca, y como ustedes ven, construida con tesontle y cantera. Fue una casa muy importante porque ahí vivieron los integrantes del gremio de curtidores durante la colonia, por una razón, porque ustedes saben que para curtir pieles se necesita mucha agua, y entonces al fondo de la casa estaba la sequía de la calle de Roldán, está atrás, ahí lo ven en el mapa, y entonces, porque abarca toda una manzana la casa, y entonces ahí estuvieron, es una casa que albergó muchos usos. Se cree que fue la casa del Marqués de Aguayo, entonces la parte principal era la del Marqués, pero después tenía muchas accesorias, albergaba al gremio de curtidores, pero además en ella estuvo una fábrica, un obraje de cerámica mayólica, que nosotros conocemos, bueno, pues se conoce como Talavera, por eso se le llama la Casa de Talavera. Bueno, es una casa muy interesante, una casa de gente rica, entonces vemos las vecindades no ricas y vemos esta, que a finales del siglo XVIII se convirtió en una casa de recogimiento para mujeres casadas que se portaban mal y le chivo los tamales al marido, y entonces las mandaban a la casa de recogimiento. Luego en el siglo XIX se quedó muy deteriorada, se convirtió en vecindad, en almacén, y en el siglo XX se quedó mucho tiempo abandonada, ocupada nada más por indigentes del barrio de la Merced, que de por sí es un barrio muy degradado. Bueno, en 1988 se hizo un comodato, se le dio a la Asociación de Libreros Antiguos del Centro Histórico, hubo una escuela de danza, etcétera, etcétera. Y finalmente en 2002 se restauró, los arquitectos Sergio Saldívar y bueno, Carlos Mendoza Fleury la restauraron, y fue asignada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la que creó López Obrador en su gobierno de la ciudad, y ahora ahí hay actividades de extensión académica. Aquí estamos caminando hacia el segundo patio, y ese es el segundo patio que da a la sequía de Roldán, en donde estaban los curtidores, y todavía se ve el pequeño embarcadero y las pilas de agua donde se podía curtir. Bueno, para terminar, con esto ya termino, Pera, no te voy a hacer sufrir más. Salimos del barrio La Merced y nos vamos hasta el Templo y Hospital de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando les enseñé el mapa ese, bueno, la pintura que muestra a México Tenochtitlan, marqué el lugar donde se encontraron Cortés y Moctezuma cuando él entró? Bueno, este lugar que ven ahí que dice emergencia, bueno, este es un hospital de una arquitectura horripilante, como bien ven, del siglo XX, una joya arquitectónica que un día pues habría que tirar porque es una cosa espantosísima. Pero bueno, también es parte de lo que les decía, la ciudad se va construyendo y hay una escritura que se pone sobre otra en el palimpsesto, en el documento, y ahí ven a mano derecha una pared del siglo XVIII del Templo de Jesús de Nazareno, pero esa arquitectura fea del Hospital de Jesús está, todo esto que ven, puesto sobre exactamente el lugar donde se encontraron Moctezuma y Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés, cuando terminó la conquista, pues creo que tenía un poco, no sé si mucho, pero algo de remordimiento por los horrores de la conquista. Y entonces mandó construir en el lugar en que él y Moctezuma se habían encontrado en 1519, un hospital que se llama el Hospital de la Purísima Concepción.
Después ya se cambió de nombre porque se puso en el templo una imagen de Jesús, de Nazareno, y entonces ya se llamó Hospital de Jesús. Y era un hospital que Cortés quiso fundar para los indios, ¿no? Un poco, a lo mejor tenía un poco de remordimiento de todos los horrores que había hecho. Y entonces ahí se construyó ese hospital, que es el hospital, el único hospital que ha trabajado ininterrumpidamente desde su fundación hasta hoy. Desde el Seguro Social, ahí está. Y ustedes dicen, bueno, qué barbaridad, ahí sigue el hospital, pero ¿qué hicieron con la construcción del siglo XVI? Reformada en el 17, reformada en el 18, pues ahí está el Hospital de Jesús. Ahí, bueno, esa placa conmemorativa del encuentro de Moctezuma está ahí en la pared esa que les digo de atrás del templo. Es un templo que hay que visitar, es muy interesante porque ahí está enterrado Cortés. Cortés murió en España, pero pidió volver a su México Tenochtitlan, de la cual se había enamorado, y quería ser enterrado aquí. Finalmente lo trajeron a esta iglesia, que es la iglesia del hospital que él fundó, y ahí está su tumba junto al atrio. Si entran, un día van a ver ahí una placa que solo dice Hernán Cortés. Pero miren la sorpresa que hay adentro del horribilísimo edificio del siglo XX. Están los patios, hay una ventana gótica, está el plano del hospital del siglo XVI. Una escalera espléndida en el centro, que es una escalera del siglo XVI, que se ponía en el centro a la manera del Renacimiento. Es un hospital interesantísimo. Los patios principales están completos, con unas columnas toscanas, en fin, unos frescos del siglo XVI, todavía hay artesonados de madera, y funciona como hospital, ahí va la gente a consulta. Entonces es interesantísimo, aunque afuera le hayan puesto esta horribilísima fachada. Ahí donde está el camión que ven anaranjado, por ahí hay una entrada, y desde ahí está tomada la foto de la derecha que ven ustedes ahí, esa la tomé yo, desde ahí, desde esa fachada horrible. Entonces, con esto concluyo, la ciudad es un documento insustituible para estudiar historia, para estudiar geografía y para emocionarse, para entender de dónde venimos, quiénes somos, reafirmar nuestra identidad para poder ser, como dije al principio, ciudadanos universales, y es el documento mejor para poder explicar la historia y la geografía. Y con esto termino porque ya creo que me pasé el tiempo. Perdón, Pera. Muchas gracias, Eulalia, por la plática, muy interesante. No sé si hay muchas preguntas, pero yo tengo unas cuantas que hacerte. Ay, 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 ay. Muy bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí está mi vídeo, ¿verdad? Sí, la primera pregunta. Oye, una pregunta indiscreta, Ay, porque esto que nos has explicado no es propiamente geografía, es historia. Entonces, pero no has hecho historia solamente de los edificios, de la ciudad, has hecho historia de todo y casi nos has explicado sociología, economía. Quiero decir, el geógrafo, en última instancia, es un todo. Es un tipo una persona que debe saber de muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo consigues esta formación tan amplia? Yo en la carrera que estoy impartiendo, geografía física a duras penas, geografía urbana a duras penas, ¿no? ¿Y cómo consigo que mis estudiantes aprendan a apreciar todas estas cosas que has ido explicando, sin que les agarre el agobio de decir, no, es que tengo que aprender, ¿no? ¿En qué consiste esto, de ser geógrafo? bueno, a ver, quiero decir que esta práctica la hago con historiadores. Entonces, yo creo que eso que dices, que nosotros somos profesores de geografía, ¿no? ¿Cómo hacer que los alumnos no se agobien y aprendan junto con la geografía de historia, de arte? Porque todo tiene que ver con la forma en que está organizado el espacio hoy en día. Entonces, lo que hoy vimos en la práctica, les expliqué mucha historia. Hoy básicamente les expliqué historia. Pero durante la práctica hacemos análisis y observaciones de tipo geográfico.
porque ya no, por eso quise explicar al principio la estructura del plano. Eso pues es decir, la forma en que está organizado el espacio, distribuidos los elementos en el espacio, la tercera dimensión del espacio, que es la arquitectura, etcétera, y qué funcionamiento adquieren una vez que están ahí en el espacio, cómo funcionan hoy. Entonces, eso lo vamos haciendo durante el trayecto. Me era imposible aquí porque ya te digo, la excursión dura horas y horas. Entonces, lo vamos hablando. Y yo creo que esto reafirma, con esta pregunta, se reafirma lo que hemos tratado, supongo todos, de hacer... notar en este ciclo de conferencias, y es que las prácticas nos permiten salir al campo, salir a la ciudad, nos permiten no solo ver lo que vimos en el aula, que es lo que tenemos que explicar porque hay un programa de estudios de geografía, entonces solo podemos hablar casi de geografía. Al salir, vemos todo lo demás, vemos elementos que nos hablan de historia, vemos elementos que nos hablan de arte, vemos elementos que nos hablan de sociología, de funcionamiento del comercio, en la Merced, imagínense ustedes, todo el tiempo van pasando aguas, carritos, ¿no? Que van pasando con cosas, pasa la prostituta, siempre se nos acercan teporochos a escuchar, entonces se acercan y huelen, pobrecitos, horrible, entonces los pobres alumnos se hacen de lado porque nos van a brincar pulgas y piojos, y siempre se acercan a escucharnos, y lo más divertido, siempre nos dicen algo. Entonces, cuando yo acabo mi explicación y los alumnos comentan, entonces el teporochito del barrio La Merced nos dice, no, pero aquí tal y cual, y nos explican. Todo eso solo se puede lograr en el campo. Y es geografía in situ. Entonces, hoy expliqué mucha historia, pero cuando caminamos con los alumnos por la práctica, vamos haciendo geografía, vamos haciendo historia, vamos haciendo sociología, vamos haciendo antropología, vamos haciendo de todo. Bueno, y además otra cosa, que en realidad, bueno, yo lo pregunté hace unos días a uno de los conferencistas, que en realidad cuando me enseñaban a mi geografía, me enseñaron a ver objetos, ¿no? Objetos. Esto es tal cosa, esto es, no sé, un producto glaciar, esto es una erosión fluvial, esto es, no sé, una trama ortogonal, ¿no? Lo que quieras, o sea, como si viéramos objetos. Pero tú lo que me estás diciendo es que en realidad el geógrafo, cuando estudia el terreno, una zona determinada, está estudiando una estructura espacial y temporal. Quiero decir, estamos en un proceso, estamos estudiando las consecuencias de uno o muchos procesos que llegan a nuestros ojos y a nuestros sentidos en un momento determinado, ¿no? Entonces, esto es quizás lo más interesante. O sea, por un lado, en geografía te enseñan a ver objetos, pero en la realidad, las salidas de prácticas nos enseñan a ver procesos. Claro. Y eso se queda más lo complicado, ¿no? Y además, lo que yo decía al principio, los geógrafos hemos olvidado que sin la historia larga, de larga duración, no vamos a poder entender nunca bien los fenómenos espaciales contemporáneos. Porque, porque hay una arqueología de organizaciones espaciales anteriores que siempre acaba saliendo. Entonces, no nos podemos olvidar que para entender las formas de organización del espacio, que ese es el objeto de estudio de la geografía, hoy tenemos que hacer historia, tenemos que saber de historia y ver las huellas de lo que ha pasado antes en ese espacio. Y el espacio hoy funciona de determinada manera y se organiza de determinada manera y se distribuye de determinada manera porque antes ocurrieron procesos sociales, políticos, económicos que han ido dejando huellas en el espacio. Entonces, si queremos ser buenos geógrafos, tenemos que saber historia del espacio que estudiamos y tenemos que salir a verlo y tenemos que aprender y entrenar el ojo para verlo cuando caminamos, cuando lo sentimos, cuando lo olemos, cuando todo. Entonces, hoy el que pasa con el carrito, aguas, aguas, golpe, avisa, tiene que ver con esas canoas, esas trajineras que venían desde Xochimilco. Por eso es el barrio de la Merced, un barrio comercial. Es una larga duración histórica que nos explica el funcionamiento de los espacios de hoy. Y eso es lo importante de salir al campo
o a la ciudad y verlo y entenderlo, pero habiendo estudiado historia, habiendo estudiado geografía y en la práctica ir trayendo esos conocimientos. Miren, solo para terminar una cosa. Yo creo que cuando uno sale de práctica no hay que agobiar a los alumnos con muchas lecturas antes. Van a leer todo esto porque es lo que vamos a ver en la práctica, porque entonces ya los alumnos se fastidian antes de salir a la práctica. Hay que dejar que en la práctica descubran las cosas. Ellos no tienen que preparar la práctica. La práctica la tiene que preparar perfectamente el maestro. Y entonces ellos descubren con espontaneidad las cosas y eso no los predispone y entonces la práctica se vuelve mucho más formativa. Y luego yo siempre les pido un reporte de la práctica, pero no me cuenten, fuimos, vinimos, entramos, salimos y vimos esto y vimos lo otro. Además de explicarme eso y anexar el mapa sucio, arrugado, porque el chiste es el mapa que hicieron sobre la ruta, no lo pasen en limpio, déjenle las anotaciones como las pusieron, y en la práctica explíquenme también qué sensaciones produjo la práctica, qué emoción, también se trata de emoción, entonces con eso se cierra una práctica, con ese tipo de reporte de práctica. Y algunos no lo saben hacer muy bien y otros sí saben meterle la emoción, ¿no? Una pregunta antes de darte más preguntas. Josafat, Jocabet, ¿hay preguntas del Facebook? No hay preguntas. Bueno, pues yo Pues sí. no, es que tú y yo hablamos demasiado y entonces hay que dejar No, o que... sea, se aburren. Y otra pregunta. Nos hablas de la sensibilidad del estudiante, la sensibilidad del propio maestro que ha de comunicar también esas emociones al estudiante, pero que yo recuerde, me parece que a partir de 2006, si mal no recuerdo, empezaron a hacer intervenciones muy fuertes en el centro de la ciudad, en el centro de la Ciudad de México. No sé si Slim estaba implicado, hicieron reformas muy acusadas. ¿Qué tanta sensibilidad o qué tanto conocimiento, o sea, con qué tanto conocimiento pudieron hacer esas reformas sin alterar eso que me estabas diciendo? Es decir, esa larga duración, el sentido histórico de las cosas, el respeto a los usos del suelo, etcétera, etcétera. Sí, y yo por aquí en mi acordeón tenía los proyectos que se han hecho para el rescate en la Merced, en concreto. El último es de 2019, es ya del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay todo un proyecto para el centro histórico que pretende empezar por reconstitución de espacios públicos, por ejemplo, lo leí hace no mucho, por ejemplo, bailadas de danzón, talleres, no sé qué, en fin, para reconstrucción del tejido social, la Merced es muy importante. Mira, yo creo que siempre hay discusiones con los arquitectos, a los arquitectos, que no me oiga un arquitecto, pero a veces hay que tener un poco de miedo porque se preocupan por la arquitectura y no se preocupan por la dimensión social, digamos, que puede tener la intervención en un espacio arquitectónico. De todas maneras, sí, el señor Slim ha metido mucho dinero y también estaba metido en este proyecto de la Merced. Uno de los proyectos de la Merced arrancó en 2010, otro tipo de proyecto en 2013 y luego el Fideicomiso de la Ciudad de México ha hecho intervenciones importantes. Yo creo que han sido bastante atinadas. Han sido bastante atinadas. Esta misma casa de Manzanares intenta crear talleres para reconstruir tejido social muy dañado en una zona muy degradada, de mercado, de prostitución, de como yo decía, ¿no? En fin, el fideicomiso ha hecho estos arreglos de restauración de las vecindades, pero para no expulsar a la población de las vecindades. Entonces, seguramente se han cometido errores. No conozco a fondo los proyectos, pero hasta donde tengo entendido, se han hecho con bastante criterio, con bastante buen criterio, creo yo. En Merced, por lo menos, bastante. Bueno, te preguntaba esto porque hay un riesgo latente de que
al final las ciudades todas se parezcan entre sí. Claro. Entonces, que vayas a París, Barcelona, Nueva York y al final te encuentres exactamente Lo los mismo. mismos materiales, el mismo diseño bonito, el mismo... Entonces se pierde la esencia de la propia ciudad, ¿no? Quiero decir, de alguna manera, cuando se habla de identidad, bueno, cuando se hace un proyecto turístico, en realidad el proyecto turístico debería respetar esa identidad local, ¿no? Y esa identidad ha de ser, pues, auténtica. Ah, que hay prostitutas, pues mira, hay prostitutas. Que hay comercio ambulante, pues comercio ambulante. Pero imagino que se ha de respetar también estos aspectos, ¿no? Esa es la idea, ¿eh? En el último proyecto para la Merced, la idea era no alterar la característica de barrio de mercado, con todo lo que eso conlleva. Y creo que eso es muy importante. Claro, ahora está el edificio de Talavera, que es de la UACM. Esta casa se convierte, en vez de ser bodega, se convierte en taller, pero para la gente del barrio. Y eso Ya. es importante. Y la UACM, por ejemplo, organiza eventos de la universidad, conferencias, talleres, pero que son para la gente del barrio. O sea, no es para que los estudiantes de la UACM, es extensión académica, pero también organizan eventos culturales, etcétera, para la gente del barrio. Entonces, en ese sentido, creo que no va tan desencaminada la cosa. ¿Y qué tanto la gente del barrio entiende esas reformas o entiende bueno, quiero decir, esa cultura de ciudad que al final se tiene que preservar, la gente del lugar lo aprecia o aprende también de eso? Pues yo no lo sé, no lo he estudiado, eso no lo he abordado, pero lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, que con esas personas he hablado, es la de esa casa que les enseñé, esa vecindad enfrente de la casa Manzanas 25, que se reconstruyó y que son artesanos todos de Puebla. Ajá. Están encantados. O sea, es gente que está encantada con estos proyectos porque ahora son propietarios de su vivienda, que además tendrían que ver las viviendas, ¿eh? Porque hemos entrado a verlas, nos han dejado entrar porque están encantados de presumir cómo su lugar de habitación se ha reformado, se ha modernizado, unos baños, unas cocinitas con todo lo más moderno y bonito, ¿eh? Muy bien hecho. Pues la gente está encantada porque no los expulsaron, siguen teniendo su trabajo de taller de juguetería, siguen teniendo sus tiendas ahí mismo en la Merced, pero en un espacio dignificado y que ahora es de ellos y lo cuidan. Entonces, estos proyectos cuando se hacen bien, involucran a la población que se enorgullece de lo propio. Vivían en barrios degradados, horribles, que no apreciaban seguramente como los aprecian ahora y entonces entienden el valor del lugar, pero que sigue siendo de ellos, para ellos. Eso es lo fundamental de un proyecto de restauración del patrimonio, digamos. No se puede expulsar a los habitantes, hay que regenerarles, reconstruirles, pero para ellos, porque si no, las ciudades se convierten en ciudades museo y son ciudades muertas para los... La museificación, ¿no? Que Y hablaba eso, antes, ¿no? y eso es un error al que por eso hay que tener un poco de miedo a los arquitectos. Pero la museificación también ocurre en los paisajes de fuera de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Claro. quiero decir, cuando se habla de patrimonio de la humanidad y Uy, es hay una peligrosísimo organización eso. internacional que te dice, esto es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, Y todo el mundo está contento porque dices, ah, ya se salvó ese paisaje. Y a lo mejor es un desastre que lo nombren patrimonio universal, porque mira por ejemplo, el ejemplo de lo que pasó con el paisaje tequilero de agave en Tequila. claro, O sea, ¿quién se aprovechó de eso? Se han expulsado a los antiguos pequeños productores de agave y las grandes compañías de tequila se han apropiado del trenecito turístico, de los hoteles, y han desvirtuado el funcionamiento de un paisaje que tenía. Entonces, para protegerlo, uy, a veces sale el tiro por la culata. En fin, es muy complicado. Ese tema es muy complicado. sí, y otra cosa que te quería preguntar. Bueno, hay una cuestión ¿cómo se diría? Contextualizarse, ¿no? En el espacio que estás estudiando. Yo imagino que la Merced, ahora, bueno, aprovechando que estábamos con el tema de las geografías de la electrificación, ¿no? Cuando vas a estos lugares, ahora ves luz eléctrica
ves, bueno, imagino que la luz está puesta de una manera determinada para que se vean las cosas de cierta forma, pero ambientarse en el siglo XVI, XVIII, para un estudiante, bueno, para los profesores es complicado, pero para un estudiante creo que más, ¿no? Porque, hombre, la luz eléctrica no existía. Quizás luz de gas a partir en el siglo XIX, quizás antorchas, no sé, no me imagino. ¿Cómo consigues hacer esa contextualización del estudiante en el tiempo que estás explicando? No, bueno, lo de la luz imposible. La hago de día. Pero bueno, yo creo que quizá se me ocurre que una herramienta importante es saber explicar historia. Ya. Tú sabes explicar la historia de lo que pasaba aquí, imagínense las trajineras que venían y así, asado. O sea, explicando historia, quizá, haces que los estudiantes desarrollen la imaginación. Una cosa que creo que es muy importante en las prácticas, en la ciudad o en el campo donde sea, es controlar con los alumnos el uso de pantallitas, que les llamo yo. Ah, Yo creo que hay que prohibirlas. Pueden ser útiles, por ejemplo, en cosas de ubicación. Entonces, sí, usarlas o para tomar una fotografía, para después el reporte de la práctica. Está bien usar nuevas tecnologías, pero hay que limitar las nuevas tecnologías, porque el chiste en una práctica es que los estudiantes escuchen, miren y no estén viendo la pantallita. Porque ese es el desastre del mundo hoy en día. Estamos todo el día viendo la pantallita. Yo no. Pero entonces, en las prácticas hay que prohibir las pantallitas, más que ahora saquen la pantallita y tomen la foto o busquen la ubicación exacta. Eso es muy útil y hay que usarlo y hay que ser modernos. Pero hay que evitar que la usen y que los distraigan, porque entonces no pueden ambientarse en el siglo XVI. En cambio, si están caminando y están viendo los vendedores y el edificio y tú les cuentas, pues el profesor ayuda a que su imaginación se ubique en el siglo XVI o en el siglo XVIII. Creo que esa es la labor del profesor. El profesor tiene que ir muy bien preparado a una práctica, muy bien preparado, porque ahí está la clave del éxito de una práctica. Que las explicaciones sean enciclopédicas, antes, claro. plasmantes, ¿no? Yo creo que es la única manera. Hay una pregunta en el chat que dice, bueno, es de Rubén Tobar, dice, ¿cómo es traspasar del aula a la ciudad? Es decir, ¿cómo han tomado sus alumnos historiadores el trabajo de campo de índole geográfico que realizan con usted? ¿Identifica una mayor comprensión del papel espacial para leer la historia con respecto a antes de la práctica? Bueno, eso lo tendrían que contestar mis alumnos. Ahí hay una alumna mía que veo que está exalumna mía que está ahí conectada. Eso lo tenían que decir ellos. Pero por los reportes de práctica que me entregan, creo que son, ¿qué es lo que más les gusta de todo el curso? Me da la impresión, ¿eh? O sea, por lo que me han contado ellos y por los reportes que entregan. Y después ya ven que ahora tienen esos métodos de calificación del maestro y es horrible porque está uno aterrorizado y a ver qué van a poner los alumnos, ¿no? Las páginas esas donde califican. La práctica final del curso es el éxito del curso. Es el éxito del curso. O sea, se entusiasman porque ven la geografía, ven la historia in situ y lo que han aprendido en el curso lo pueden materializar. O sea que por la experiencia, luego hacemos una excursión, no todos los años se ha podido, este año la cancelamos por la pandemia, los llevo a ver, vamos a Mestitlán, a ver Vaya. geografía histórica, pero del territorio, no ya de la ciudad, sino del territorio. Y una que hicimos a Mestitlán fue un éxito, bueno, fue lo que más les gustó del curso también. Entonces yo creo que sí se demuestra que las prácticas son imprescindibles en la labor pedagógica, ¿no? Y en la licenciatura también sucede esto, que hay mucha petición de salidas de prácticas, pero por razones diversas no todo el mundo bueno, tiene las posibilidades o las ganas de hacerlo, ¿no? Que también es justificable, ¿no? ¿Hay preguntas en el Facebook por ahí? Me vas a pagar el triple de lo que no me pagas por esta conferencia porque estoy agotando a la gente y No, ya estamos acabando. Ya esto no se paga, ¿eh? Ese fue un chiste. ¿Me preguntas? No, hay un
comentario nada más de Esperanza Liberté. Dice, Sí. muy buena presentación, me gustó cómo va tejiendo el recorrido por el centro histórico entre el pasado y el presente. Sería increíble recorrer el centro histórico con usted. Muchas gracias por la presentación. Ay, pues muchas gracias. Ya le diremos a Esperanza que, que haga los números. Me buscan y yo estoy en el Instituto Mora, estoy en la página, me escriben un correo y los invito a mis prácticas de la vida. Muchas gracias por la plática, doctora Eulalia Rivera. Creo que ha sido muy entendible. Al final, en última instancia, han sido 4 ponentes, cada uno ha explicado un poco cómo entendía el trabajo de campo y las salidas de prácticas para la enseñanza de la geografía. Yo creo que valdrá la pena seguir haciendo otro ciclo más adelante, pero bueno, básicamente agradecerte que hayas estado aquí, independientemente de que podamos aquí seguir un poco la plática. Ya tengo que cortar la emisión con mis estudiantes o la persona que esté asistiendo a las jornadas estas. Y nos vemos esta semana no, la semana que viene no habrá jueves geográfico, damos descanso, pero de aquí 2 semanas hay una presentación de un libro de Amaya Larrucea y otros autores sobre los espacios, los jardines espacios verdes en la ciudad, algo así. Es un libro que se va a presentar y yo creo que es de mucho interés también para que podamos asistir. Muchas gracias.